Hola, bienvenidos. El día de hoy, Melanie Ontaneda, Gabriela Paucar y Cristina Costa, estudiantes de la Unidad Educativa Juan de Salinas del segundo BI Paralelo A, les dará a conocer sobre la literatura hispanoamericana. Comencemos. Características, etapas y autores. La literatura hispanoamericana incluye la de todos los países americanos que tienen al español como lengua materna. Al hablar de la literatura hispanoamericana, debemos situarnos en el siglo XX. Engloba a un gran número de países con notables diferencias geográficas, culturales y socioeconómicas. Todo esto originará una notable diversidad de obras y estilos, realidades hispanoamericanas que marcan su literatura. El mestizaje racial y cultural. La cultura americana es una mezcla de lo indígena, de lo español y de lo europeo. La naturaleza. La presencia de una naturaleza grandiosa, excesiva y poderosa que se impone al hombre. La injusticia social, los problemas económicos y la inestabilidad política, que van a influir en los temas de las obras y en la implicación en el que esto pone el escritor. Etapas. La literatura hispanoamericana comienza realmente cuando Colón llega a América en 1492. Pasará por varias etapas hasta llegar al siglo XX, donde alcanzará su madurez y esplendor, conquistando al resto del mundo. Colonialismo. La literatura de este momento destaca especialmente por sus obras didácticas y por las crónicas. La independencia. Abundan en esta etapa las obras patrióticas, la literatura y la política, la gran preocupación por la situación social y la profunda crítica moral. La consolidación. Llega el romanticismo en la década de 1830 y se abandonan las formas neoclásicas. El modernismo. Se cierra la etapa de la consolidación con el modernismo en la década de 1880 y es un movimiento de profunda renovación cultural y literaria. La narrativa. Durante mucho tiempo, en el siglo XX, la narrativa hispanoamericana sigue las bases tradicionales del realismo y naturalismo del siglo XIX, pero, poco a poco, la poesía irá encontrando una forma de expresión propia. En esta establecemos 3 periodos. 1. Novela regionalista realista, desde comienzos del siglo XX hasta los años 40. 2. La renovación de la narrativa, desde los años 40 a los 60. 3. El boom de la novela hispanoamericana, a partir de los años 60. Fueron años de intensa actividad intelectual de Hispanoamérica. Se populariza la música hispanoamericana, la poesía y la pintura. El realismo es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo en la segunda mitad del siglo XIX. El realismo pretende la reproducción exacta, completa y sincera del ambiente social dependiendo a la época en la que se vive. El realismo llega a Latinoamérica mucho tiempo después de lo que se dio en Europa. Es por esto que existen ciertos fenómenos que dieron el impulso al realismo hispanoamericano, tales como la Revolución Mexicana, Primera Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Civil Española, derrota del anarquismo y el flujo migratorio. Las naciones hispanoamericanas recién estaban ganando fuerza y es por esto que representaban factores sociales tales como corrupción, esclavitud, el mestizaje y el racismo a diversos grupos étnicos. Entre las características principales del realismo tenemos la producción fiel y exacta de la realidad, rechazo de lo sentimental y lo trascendencial. Lo cotidiano es el tema central, poniendo problemas políticos, humanos y sociales. El autor analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a su sociedad. Entre los principales representantes de esta corriente tenemos a José Rivera, Ricardo Giraldes, Rómulo Gallegos.
Ciro Alegría, Mariano Azuela, Jorge Icaza, Adalberto Ortiz y Alejo Carpentier. Existen 3 tipos de novelas realistas. Novela a la tierra es donde plasman al ámbito rural convertirse en protagonista de la narración y se presenta como un ente vivo. La función principal es mostrar la relación entre ese hombre europeo y las tierras americanas. Existen 2 aspectos principales. Por un lado, hallamos el aspecto bucólico, que se manifiesta en oposición campo-ciudad, mostrando prácticas rurales. Por otro lado, tenemos al aspecto heroico, donde el hombre trata de combatir con la naturaleza y conquistarla. En este punto, es cuando la naturaleza asombra y asusta al hombre, impidiendo su victoria. La novela Doña Bárbara es considerada una de las obras más emblemáticas del recordado escritor venezolano Rómulo Gallegos, escritas en el año de 1929, plasmando la cultura venezolana y la lucha por las clases sociales. El día de hoy hablaremos sobre la Revolución Mexicana, pero para esto daremos a conocer la historia de esta y la literatura, la cual destacó gradualmente durante estas épocas por los diferentes autores de la misma. La historia de México sucedió durante la caída de la dictadura de Porfirio Díaz en 1910, tras superar los intentos de revolución social dados por Emiliano Zapata, dejando así una huella en la pintura, la música y la literatura. Se entiende por novela de la Revolución Mexicana el conjunto de obras narrativas de una extensión mayor que el simple cuento largo, inspiradas en las acciones militares y diversos movimientos, ya sean de estilo pacífico o violento. Estas novelas nos ofrecen cuadros de gran colorido y optimismo, ya que en estas obras el pueblo mexicano es el protagonista. Describen sus problemas sociales y ofrecen posibles soluciones de una manera bastante seductora. Dentro de esta existen diversas generaciones creadoras. La primera generación en 1973 y 1890, quienes fueron testigos de la barbaridad que se cometía en nombre del pueblo, tales como Mariano Azuela y José Rubén Romero. La segunda generación, de 1891 y 1902, eran niños o adolescentes cuando inició la revolución, por lo que tuvieron que interrumpir sus estudios por la guerra. Dentro de ellos Francisco Urquizo y Nelly Campobello. La tercera generación, 1904 y 1914. La revolución había terminado, por lo que llegaron a la adolescencia y tuvieron un punto más intelectual dentro de una perspectiva histórica. Dentro de ellos José Revueltas y Mauricio Magdaleno. La cuarta generación, 1926 y 1929, tuvieron que enfrentarse a la Guerra Cristera de 1926 y 1929 y el periodo de exaltación nacionalista de los primeros gobiernos, dentro de esta, Juan Rulfo y José Urriola. La última generación eran críticos y señalaban los abusos e injusticias hacia la sociedad, dentro de ellos Carlos Fuente y Rosario Castellano. Se asegura que este tipo de literatura se acabó con la obra La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuente. Hasta ahora no se ha demostrado lo contrario. La novela social o indigenista. La literatura referida al indio nació casi al mismo tiempo que la conquista del Nuevo Mundo. También, desde el punto de vista textual, fue el encuentro de un mundo con otro. Sus escritos sirvieron para testimoniar, aunque de forma diversa, la situación del indígena. Se emplea el realismo mágico. Se podría decir que introducen elementos mágicos, fantásticos o irreales, que para el autor son naturales, a través de mitos, leyendas, cuentos o, como ya se mencionó, la magia. La narración no es lineal, por lo que se requiere un gran esfuerzo por parte del lector para restablecer un hilo temporal,
Además, utilizan técnicas de contrapunto, se combinan diferentes personas narrativas y distintos puntos de vista, además de utilizar varias veces el monólogo. Representa ámbitos políticos y sociales, ya que muestra los abusos e injusticias que se cometen contra los indígenas. Además, señala la política de abandono y la desintegración cultural que han sufrido a través de la historia por los colonizadores. Este tipo de narrativa se extiende por toda Hispanoamérica. Sin embargo, hemos colocado a 2 representantes, uno de ellos, Jorge Casa, ecuatoriano, con su obra Guasipungo. También a José María Arguedas, peruano, con su obra Raza de Bronce, que hasta la actualidad tiene un gran impacto social.